Ola, bo día. Un martes máis vamos a ter unha sesión técnica no ámbito esta vez da vacinación de viaxeiros internacionais en Galicia. E para iso contamos con Rosa Álvarez, que é especialista en Medicina Preventiva e Saúde Pública e traballa no Servicio de Prevención e Control de Enfermedades. Adiante, Rosa, cando queiras. Buenos días. Como bien ha dicho Marta, vamos a hablar hoy de la vacunación de viajeros internacionales. Vamos a ver por qué es importante la vacunación de viajeros internacionales. Vamos a ver dónde se vacunan a estos viajeros y también algunos datos estadísticos de interés. Entonces, comenzamos por qué es importante la vacunación de viajeros internacionales. Bueno, sabemos que cuando viajamos a otros países se nos pueden transmitir enfermedades infecciosas, tanto por alimentos, por vectores, por conductas sexuales, y podemos traer estas enfermedades a nuestro país de origen. Entonces, con la vacunación internacional, con la vacunación de viajeros internacionales, no solo protegemos al viajero, sino también a la población a la que va a retornar. Además, en algunos países, para entrar en algunos países, es requisito fundamental estar vacunado y llevar la cartilla de viajes internacional. ¿Por qué los riesgos en viajes internacionales están en aumento? Bueno, pues estos riesgos aumentan porque cada vez aumentan más la frecuencia y la diversidad de destinos. También porque en el mundo global en el que nos movemos, cada vez los viajes son más rápidos, recorremos grandes distancias en muy cortos periodos de tiempo. También cada vez hay más riesgos porque hay enfermedades nuevos patógenos y enfermedades que creíamos que estaban desapareciendo, pues vuelven a resurgir. También estos riesgos aumentan porque está cambiando el perfil de los viajeros. Debido a los movimientos, a las migraciones, cada vez más estos migrantes vuelven a sus países de origen a visitar familiares y amigos. Y este tipo de viajes, los VFR, por sus siglas en inglés, tienen un riesgo especial. También se viaja muchísimo por trabajo, cooperantes, hay turismo no convencional, y también cada vez más viajan personas con necesidades especiales, como pueden ser embarazadas, niños, enfermos crónicos e incluso inmunodeprimidos. ¿Qué es la atención integral al viajero que se hace en los centros de vacunación internacional? Bueno, pues la atención integral es un asesoramiento sanitario personalizado. Se personaliza en función de la edad. Como hemos dicho, cada vez viajan más niños, pero también personas de más edad hacen viajes y viajes poco convencionales. También se personaliza en función de los antecedentes vacunales. Se actualizan calendarios vacunales si falta alguna vacuna, también en función de los factores de riesgo, prácticas de riesgo o enfermedades o condiciones de riesgo especial, como hemos visto que era el embarazo. En función del lugar de destino, como sabemos, pues hay enfermedades endémicas en determinados países, pero no solo en función del país, también en función de la zona que vayamos a visitar de ese país, puede haber un brote. En función de la duración, del tipo de viaje, no es lo mismo que vayamos a un resort, que el riesgo es mínimo y que no tengamos contacto con la población de ese país, que solo estemos en la playa y en el hotel, que vayamos a una boda masiva o que vayamos a una peregrinación a la Meca o que vayamos a hacer un viaje laboral, por ejemplo, un veterinario, un espeleólogo o que estemos en una ONG, ¿no? En función de todos estos factores se personaliza la atención y la administración de las vacunas. Pero no solo se administra vacunas, también se prescribe la quimioprofilaxis para prevención de la malaria. Y además se dan recomendaciones higiénico-sanitarias para prevenir las enfermedades transmitidas por el agua y los alimentos, para prevenir las enfermedades transmitidas por vectores, cómo se previene el jet lag, cómo prevenir el mal de altura. Y además se da el certificado de vacunación, que es obligatorio, como hemos dicho, para entrar en algunos países.
Esto es el certificado internacional de vacunación. Aquí se escriben las vacunas, sobre todo se hace para la fiebre amarilla. También hay que saber que es válido 10 días después de haberse administrado la vacuna de la fiebre amarilla. Vamos a ver la red de centros de vacunación internacional en Galicia. Como todos sabéis, el Estado transfirió las competencias de sanidad a las comunidades autónomas. Pero sanidad exterior no se transfirió, sigue siendo competencia del Estado. Entonces, por ello, en Galicia había 2 centros de sanidad exterior, uno en Vigo y otro en Coruña, y en esos centros, aparte de otras funciones, es donde se vacunaban a los viajeros. Pero en agosto de 2007 se hizo un acuerdo que se denominó Encomienda de Gestión, y este acuerdo se firmó entre el Ministerio de Sanidad y la Consellería de Sanidad de Galicia. Y entonces se crearon 11 centros de vacunación internacional que ofrecen atención integral al viajero, y esos 11 centros dependen del Sergas. Esto es el acuerdo que se firmó en agosto de 2007, que lo podéis encontrar en el BOE. Y con ello, la red de centros quedó esos 2 centros que dependen de sanidad exterior, dependen del Ministerio, y los 11 centros que se denominan centros de vacunación internacional están en los hospitales, dependen del Sergas y están adscritos a los servicios de medicina preventiva y salud pública. Están en estos 11 hospitales y también hay que decir que al depender del Sergas también dependen del programa gallego de vacunación, con lo cual reciben las vacunas del programa gallego de vacunación. Las vacunas que se administran allí se registran en la historia clínica electrónica. Esto no pasa en los 2 otros centros que dependen del Ministerio. Los 2 otros centros no reciben las vacunas nuestras, por así decirlo, se las envía el Ministerio y tienen menos vacunas, menos variedad de vacunas y, por supuesto, no las registran en nuestra historia clínica. Sí hay que decir que el 1 de octubre, o sea, hace unos días, se creó una ponencia que se llama Ponencia de Vacunas y Salud Internacional, que va a revisar el estado de todos estos centros de sanidad exterior y va a actualizarlos y a ponerlos, sincronizarlos un poco mejor con los otros centros autonómicos. Vamos a ver un poco de estadística, el impacto en Galicia de los viajes internacionales. En Galicia, en 2024, se atendieron 9.350 viajeros. Se administraron 11.726 vacunas a viajeros internacionales y se pautaron 1.042 pautas para prevención de malaria. Esto en los 11 centros que hemos dicho adscritos al Sergas. Las vacunas, las principales vacunas que se administran son estas que están en la primera gráfica, en el top 3, especialmente la hepatitis A, la fiebre tifoidea oral y la fiebre amarilla. Ya si nos fijamos en el eje de las IES, vemos que cambia muchísimo. Pasamos de 1.441 de la fiebre amarilla a 300 y poco ya de la siguiente vacuna, que son el tétanos difteria. Los tuve que poner en 2 gráficas porque en una no se vería, ¿no? Por la gran diferencia de números. Vemos que la variedad de vacunas es muy grande, que se vacuna de muchísimas enfermedades, pero el top 3 son es la hepatitis A, la fiebre tifoidea y fiebre amarilla. Algo muy importante es cuando acudir a consulta. Se recomienda pedir cita 4 o 8 semanas antes del viaje.
¿Por qué? Porque hay una alta demanda de atención al viajero y es necesario encontrar un hueco en la agenda, sobre todo en las épocas estivales, en Semana Santa, en la época de vacaciones. Pero también porque las vacunas una vez no se administran y al momento ya nos confieren protección. Las vacunas necesitan estimular al sistema inmune, que fabrica anticuerpos, y esto lleva un tiempo. Se calcula de media, así un poco a modo grueso entre todas las vacunas, pues una media de unos 10 días, ¿vale? Y hay que ir con el itinerario planificado. Tenemos que saber a dónde vamos, no a qué país, sino a qué zona de qué país y cómo vamos a ir. Esto es la página de nuestra página del Programa Gallego de Vacunación. Tiene un apartado que se llama Vacunas y Viajes, y aquí, bueno, ya veis que especifica que hay que pedir cita preferiblemente 2 meses antes. Tenemos en otros consejos al viajero, pues puedes descargarte un folleto que se llama A Saúde Tamén Viaxa, que con información muy valiosa para planificar un viaje. Y también tenemos recursos en la página del Ministerio. En la página del Ministerio tenemos este decálogo que es para la prevención de enfermedades transmitidas por el agua y alimentos, que lo básico y lo que pues, supongo que ya sabéis todos es beber agua embotellada o debidamente tratada, mucho cuidado con el hielo, porque hay que preguntar si se hace con el agua embotellada o tratada. No ingerir alimentos poco cocinados o crudos y la fruta pelarla uno mismo. Mucha atención también con la leche y los derivados lácteos, como pueden ser los helados, ¿no? Y también en la misma página del Ministerio tenemos unos consejos para prevenir las enfermedades transmitidas por vectores. Lo básico es usar elementos de barrera, como puede ser prendas de manga larga, de pantalones largos, zapato adecuado si vamos a caminar por senderos, por bosques, para que no nos piquen las garrapatas, y usar mosquiteras y usar repelente de mosquitos. Las conclusiones, que con una consulta previa se pueden evitar riesgos que son innecesarios, que tenemos una amplia red de centros de vacunación internacional que garantiza una atención accesible y de calidad, y que, bueno, en la página del Programa Gallego de Vacunación, en el apartado de viajeros, tenéis un listado con los 11 centros de vacunación internacional y con sus teléfonos para pedir cita. Nada más. Muchas gracias, Rosa. Pues el tema de la vacunación en viajeros, que bueno, que en pandemia pues tuvo ahí una caída, obviamente, por la menor movilidad, pues ahora está resurgiendo, como tú dices, y aparte, pues la gente viaja más, es más fácil llegar a casi cualquier sitio, más accesible para casi todo el mundo, entonces está en auge. Y bueno, insisto un poco lo que decía Rosa, que es importante coger cita con antelación para planificar y para tener un buen acceso. Y es uno de los, bueno, el programa de vacunación a viajeros pues complementa el programa gallego de vacunación, el calendario de inmunización para toda la vida y el calendario en situaciones de riesgo. O sea que, bueno, pues muchas gracias, espero que os haya sido útil y nada, emplazaros al martes que viene, donde tendremos una nueva sesión técnica y en este caso se hablará de los resultados de la encuesta de hábitos de vida en la población gitana. Nada más, hasta el martes que viene.